Saludos, mi amigo. La fe de Jesús, la lección número 6, el origen del pecado. Vamos a orar. Querido Padre, la Biblia nos enseña el origen del pecado. Queremos que nos dé sabiduría para entender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Llegamos, gracias a Dios, a la lección número 6 de la fe de Jesús. Recordando que debes compartir el mensaje. Somos discípulos de Jesús y somos pescadores de hombres. Mientras más compartes el mensaje de la palabra de Dios, tu fe sigue creciendo y aumentándose. Para conocer el origen del pecado, tenemos que ver dónde y cuándo comenzó el pecado. Y la respuesta la tenemos en Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 10. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Dice entonces el versículo número 10, entonces oyó una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Dónde y cuándo comenzó el pecado? La Biblia nos da la respuesta. La Biblia nos dice que el pecado se originó en el cielo. Muchas veces cuando yo doy este estudio bíblico y les hago esta pregunta, la gente me dice todo menos que el pecado se originó en el cielo. Porque pensamos que otras cosas, jamás nos podíamos imaginar que el pecado comenzó en el cielo, porque cuando nos hablan del cielo nos hablan de un lugar santo, puro. Pero la Biblia es clara, la Biblia dice realmente que el pecado comenzó en el cielo. Y presenta que una guerra entre Jesucristo y Luzbel, Jesucristo y Satanás, donde se tuvieron que enfrentar y que Cristo lo tuvo que expulsar del cielo. Y ahora vamos a ver por qué Jesucristo lo tiene que expulsar del cielo. Es la segunda pregunta. ¿En quién se originó el pecado? O sea, ¿en quién se originó? Ezequiel capítulo 28, versículo 14 al 17, dice así la palabra de Dios. Ezequiel 28, 14 al 17. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por cuanto yo te eché del monte de Dios y te arrojé dentro de las piedras del fuego, oh querubín protector. ¿Quién lo expulsó? De acuerdo a Apocalipsis capítulo 12, fue Jesucristo quien lo expulsó. ¿Quién está hablando aquí? En Ezequiel capítulo 28, ¿a quién se refiere? A Jesucristo, el comandante del ejército del cielo. Tuvo que expulsar del cielo a ese ángel rebelde. ¿Por qué? Verso 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Era bastante hermoso y pensó que la hermosura que él tenía le daba poder, privilegio y potestad para que él se pudiera sentar en el trono de Dios y gobernar en lugar de Dios. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra. Delante de los reyes te pondré para que te miren para que miren en ti. Así que la palabra de Dios nos dice en quién se originó el pecado. En un querubín grande, protector. En él se originó el pecado. Ese querubín grande y protector, Lucifer, ahora conocido como el diablo y Satanás. Vamos a la tercera pregunta. ¿Qué señal de obediencia entonces le dio Dios a Adán y Eva? ¿Por qué se hace esta pregunta? Porque entonces, seguramente tú estás pensando, pero pastor, si Dios lo expulsó del cielo, ¿por qué Dios lo mandó para el planeta Tierra? ¿Por qué no lo mandó para otro planeta? ¿Por qué lo tuvo que mandar para acá? ¿Por qué Dios es malo? Mira, cuando la Biblia dice que lo arrojó a la tierra, está resumiendo el conflicto cósmico. Realmente Satanás fue expulsado del cielo. No tenía acceso a ningún mundo creado por Dios. La traducción correcta es al abismo, o sea, en un lugar en el espacio donde no tenía acceso a ningún mundo creado. Pero, aquí viene el pero. Nuestros primeros padres le dieron asilo a Satanás en esta tierra. Y eso es lo que nos dice el libro de Génesis, el relato.
Vamos a Génesis capítulo 2, versículo 15. ¿Cómo entonces fue que ese conflicto que se originó en el cielo se transfirió al planeta Tierra? La Biblia dice en Génesis capítulo número 2, versículo 15, lo siguiente. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comieres ciertamente moriréis. O vas a morir. Así que la Biblia nos dice qué señal le dio Dios para que Adán y Eva pudieran obedecer y así evitar el caos del pecado en este planeta. Les dio una señal. La Biblia nos enseña no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Interesante. ¿Ven? ¿Qué manera tan sencilla Dios, Dios le formula a Adán y Eva para que no permitan que el pecado entre aquí al planeta Tierra? Simplemente mira, puedes comer de todo, pero de este árbol que da el conocimiento del bien y del mal no vas a comer. Leemos Génesis capítulo 3, versículo 1 al 6, para ver entonces en qué consistió el pecado. O sea, ¿será que ese fruto era maligno? ¿Por qué eso? Vamos a leer Génesis 3, dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho no comerás de todo árbol del huerto? Y la mujer le respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces aquí está la mentira de las mentiras. La serpiente le dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, ¿en qué consistió el pecado? La Biblia dice: el pecado consistió en desobedecer la palabra de Dios. No fue en que se comió el árbol, no fue en que se comió el fruto, no fue que se comió las hojas de ese árbol, no. Claro, comió el fruto, pero el fruto era bueno para comer. Lo malo era desobedecer la palabra de Dios. Así que te puedes ya dar respuesta, puedes entender qué es lo que está pasando, por qué tenemos pecado en este planeta. Dice: pero entonces Satanás se posesionó de la serpiente. La respuesta es sí. Satanás es muy astuto, observó que podía llamar la atención de Eva a través de ese animal. De acuerdo a la palabra de Dios, ¿ok?, se posesionó de esa y habló, usó a la serpiente. Pero Eva comenzó un diálogo. Y fíjese cómo le llamó la atención. Es que vio que la serpiente estaba comiendo y no le pasaba nada. Y la serpiente colocó el veneno de la incredulidad a la palabra de Dios. Dijo: no moriréis, sino que tú vas a ser como Dios también. O sea, Dios no quiere que tú seas Dios. Te está negando la posibilidad de que tú tengas el acceso a ser Dios como yo también, mira. Queridos hermanos, qué ingenuidad, ¿verdad? Cuando nosotros desobedecemos la palabra de Dios, cuando le creemos más a la serpiente que al mismo Dios. Ahora, de acuerdo a 1 de Juan capítulo 3, versículo número 4, la Biblia nos dice entonces que el pecado es transgresión de la ley de Dios. Está en 1 de San Juan, Nuevo Testamento, capítulo 3, y el versículo número 4. Dice así la palabra de Dios. 1 de San Juan, capítulo 3, versículo número 4. Dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Lógicamente, Adán y Eva quebraron los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque el árbol del conocimiento del bien y del mal representaba la ley de amor de Dios. Estaba expresada ahí en esa obediencia, esa fidelidad. Por eso es que la Biblia, el discípulo amado que escribe las cartas, 1, 2 y 3 de Juan, nos dice que cuando nosotros cometemos pecado, pues estamos haciendo una infracción de la ley. Así que no tuviéramos, ¿verdad?, una infracción de la ley si la luz roja me indique que no debo pasar, que la amarilla debo quizás, ¿verdad?, de bajar la velocidad, detenerme y esperar la luz verde. A alguien se le ocurrió, para tener el control y que pudiéramos manejar de una manera más segura en las carreteras, inventó el semáforo. Así que los países del mundo que tienen esa ley para cuidar el tránsito.
Lógicamente, entonces, cuando yo no obedezco esa ley, me hago infractor de la ley. Por lo tanto, el árbol del conocimiento del bien y del mal era simplemente la prueba para ver si ellos, por amor, obedecían la palabra de Dios o infringían la ley de Dios. Perfecto. Entonces, ¿a quién se somete el pecador? La palabra de Dios nos dice en 1 San Juan capítulo 3, versículo número 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. La buena noticia es que para esto apareció el Hijo de Dios, para desechar las obras del diablo. Pero la palabra de Dios nos dice que nos sometemos a Satanás cuando nosotros pecamos, pues somos esclavos de Satanás. Nos sometemos a Satanás. ¿Y cuál es el resultado final del pecado? Romanos 6:23 nos dice la palabra de Dios. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por eso tenemos muerte, por eso tenemos la muerte, porque es el resultado final del pecado es la muerte. Así que, ¿qué debemos hacer? Fíjate, hoy la Biblia nos ha enseñado que el pecado se originó en el cielo. La Biblia nos ha enseñado que se originó en Lucifer, ángel de luz. La Biblia nos enseña que Dios le dio el árbol del conocimiento del bien y del mal como una señal de obediencia a Adán y Eva. Que el pecado consistió en desobedecer la palabra de Dios. Que cuando pecamos estamos infringiendo la ley de Dios, o sea, la ley de amor, de los 10 mandamientos, quebrantamos el código de ética de amar a Dios o de amar al prójimo y nos sometemos a Satanás, porque Satanás peca desde el principio. La buena noticia es que para eso apareció Cristo, para desechar las obras del diablo en tu vida, y el resultado final del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué debemos hacer entonces? Uno, ¿sabes? Santiago 4:7 dice, resiste al diablo y el diablo huirá de vosotros. Debemos resistir al diablo en el nombre de Dios. Número 2, Romanos 6:12 nos enseña a no transigir con el pecado. O sea, no pensar que nosotros tenemos poder y que no nos va a pasar nada y que podemos coquetear y jugar con el pecado. Número 3, vencer con la ayuda de Jesucristo. Podemos vencer con la ayuda de Jesús. Mi resolución, procuraré con la ayuda de Dios limpiar mi vida de todo pecado. Mira, yo hoy lo acepto. Yo hoy lo acepto. He colocado aquí también en mi estudio que acepto. Acepto con la ayuda de Dios limpiar mi vida de todo pecado. Y quiero compartir contigo esto. Sabes que un caminante se compadeció de la serpiente que yacía helada en la fría mañana. La colocó en su pecho y cuando el animal se reanimó, mordió a su bienhechor, causándole la muerte. Nunca hay que jugar con el pecado. No hay que darle cabida en nuestra vida porque los resultados son siempre fatales. ¿Sabes que en un cementerio, unos niños que jugaban con una calavera descubrieron que algo se movía dentro de esa calavera? Y era un clavo. Encontraron un clavo y se hicieron las investigaciones. Y se comprobó que 30 años antes, una mala mujer mató a su marido con ese clavo. Parecía que el hecho estaba olvidado, pero todo se descubrió y la mujer, ya anciana, terminó días más tarde en la cárcel. ¿Sabe? La Biblia dice en Números 32, verso 23, el pecado os alcanzará vuestro pecado, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, dice Lucas 8:17. Dios no creó a Satanás. Dios creó a Lucero, a Lucifer, lucero de la mañana. Una criatura de extraordinaria belleza e inteligencia. Lucifer poco a poco cultivó la envidia, el odio y el orgullo. En el colmo de su extravío pretendió ser igual a Dios. Se rebeló contra Dios acusándolo de tiranía, acusándolo de desamor. Dios tuvo que expulsarlo para permitir que con el tiempo pudiera revelar el verdadero carácter de ese ángel que ahora se convertía en diablo y Satanás. Pero también el tiempo nos enseña que jamás habrá ninguna duda del amor de Dios, de la justicia de Dios y de su infinita bondad y misericordia para tratar con el pecador. Así que hoy en este día yo te animo para que puedas cubrirte de la justicia de Jesús
que vino a este mundo para desechar las obras del diablo. Y recuerda que la paga del pecado es la muerte, mas el regalo que Dios tiene para con nosotros en Cristo Jesús es vida eterna. Vamos a orar. Querido Padre, gracias por este mensaje. Te pedimos, Señor, que hoy nos limpies con la sangre de Jesús y que tomemos la decisión de apartarnos del mal y consagrar nuestra vida a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.